Bienvenidos a este canal de filosofía y metapolítica. Yo me dedico a la filosofía y a la historia y pertenezco al ámbito académico de alguna manera. Sin embargo, no dejo de valorar ciertas luchas que dan algunos referentes en contra de las ideologías que niegan la dignidad de la vida humana, que niegan el derecho que tiene el hombre a opinar libremente, en contra de las dictaduras de lo políticamente correcto. Y estos hombres son muy valiosos a la hora de entender, de configurar una lucha en pos de la humanidad, ¿no? Y es por eso que yo he valorado siempre la lucha de Agustín Laje, aún a tenor de recibir críticas por parte de mis colegas académicos, de mis colegas de la universidad, que consideran que uno por pertenecer a la academia está muy por encima de ciertos agentes mediáticos. Sin embargo, aquellos que hacen críticas están condenados al archivismo histórico, a ser simples repetidores y lectores de ciertos clásicos en, en los museos, en las bibliotecas. Pero hay quienes se la juegan e ingresan en el barro de la historia y dan una lucha mediática importante, poniéndose en riesgo el pellejo, porque aquellos que dan esta lucha no lo hacen gratis, tienen que pagar el precio, su confiabilidad, su utilidad en juego, ¿no? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Buenísimo. Ojalá que me escuchen mejor. Y escuchamos definiciones de, de este, de este polemista, que tiene cierta influencia mediática muy importante, ¿no? Y es por eso que es importante entender su influencia y mensurar si lo que... No sé cómo ven la cámara. Yo la veo bien, pero yo no sé si ustedes me ven bien. ¿Les parece a ustedes que se ve muy mal? Se ve muy mal, dicen. Si quieren yo corto esto, armo otro link y empezamos de nuevo. Mejoró la imagen, dicen. Bueno, sigamos entonces, ¿sí? Bueno, este personaje es Agustín Laje, ¿sí? Es Agustín Laje. Un personaje que tiene formación académica, que tiene títulos, que hizo una maestría en filosofía. Y que nadie puede decir que no se toma en serio el rigor académico, ¿no? Y lo pone en cuestión en el escenario. Y él habla de la ideología de género de una manera muy específica. Y nosotros vamos con todo el rigor académico, a tratar de contemplar si lo que él enseña de ideología de género, que es el tema de Agustín Laje, es, ¿no es cierto?, es correcto, es adecuado o no lo es. Y lo vamos a hacer sin obsecuencias. Vamos a analizar rigurosamente lo que él dice. Todos aquellos que están familiarizados con su discurso han escuchado esta definición que dice:
La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios tienden a desarraigar la sexualidad de la naturaleza humana para explicarla exclusivamente a través de la cultura. Esa es la definición que él ha armado y vamos a ver si esa definición le cabe lo que es la ideología de género o no. Vamos a examinar académicamente, empíricamente, científicamente, filosóficamente, si es así. Y, y él dice, es un conjunto de ideas que no solamente pone en riesgo la libertad de los individuos, ¿no es cierto? La libertad de los individuos que se ven obligados a percibir en el otro lo que el otro percibe de sí mismo, ¿cierto? Es como que este eufemismo de llamarle autopercepción en realidad es heteropercepción, porque no es que está en juego si yo puedo percibir lo de mí lo que yo quiera, está en juego si yo tengo derecho a obligar al otro, a que el otro perciba lo que yo percibo, a que el otro me reconozca como yo me reconozco, a que el otro me identifique como yo me identifico. Eso es lo que está en juego, no la autopercepción. O sea, ninguna persona sensata va a negar que cada uno tiene derecho a pensar de sí mismo lo que quiera. Eso también es un eufemismo, pensar que está en juego la autopercepción. Lo que está en juego es la heteropercepción, es decir, el derecho que tengo yo de influir sobre la percepción del otro. ¿Cierto? Y dice Laje, también está en juego la integridad de la mujer. La integridad de la mujer. Porque en ciertos deportes, ¿cierto? Se admite, ¿no es cierto?, a hombres que se autoperciben como mujer. Y para descubrir si lo que dice Laje es cierto o no, uno tiene que hacer una investigación periodística y, bueno, ver ciertas noticias que están chequeadas, que son correctas, y para ver si es cierto que la definición de cabe o no cabe, ¿cierto? Ya vamos a hablar de género, de sexo, ¿sí? Vamos a hacer la filosofía, pero ahora vamos a ver las noticias para ver si es cierto esto que estamos diciendo. No sé si ven. Dice, hombre que se identifica como mujer gana campeonato de levantamiento de pesas femenino en Nueva Zelanda. Y ahí está el hombre que se autopercibe como mujer y que ganó el campeonato de pesa femenino. Así como hay hombres que se autoperciben y participan en el torneo de boxeo femenino. Y hay uno que mandó en coma a una mujer con la mandíbula, porque biológicamente es un varón, ¿no es cierto?, pero se autopercibe como mujer, ¿cierto? Y el rugby, obviamente, el rugby también, ¿no? Pero veamos, dice, esta semana fue noticia el deportista en levantamiento de pesas, Laurel Hubbard, quien venía participando en la categoría masculina sin mucho éxito y decidió presentarse como mujer al campeonato e inscribirse en la categoría femenina. Según The Daily Wire, Gary Marshall, presidente del Comité Olímpico de Nueva Zelanda, se dañó el video, me dicen. O sea, ¿me siguen viendo bien o ya me empezaron a ver mal de nuevo? Está bien, está todo bien, me dice. Bueno, hay gente que me dice que se ve bien y hay gente que me dice que se ve mal, ¿no?
pero bueno. Ahí está. Gary Marshall, presidente del Comité Olímpico de Nueva Zelanda, afirmó que tenía que acatar las reglas de la OMS. Y es que según la ideología de género reinante en ese país, si él dice que es mujer y punto. No solo se coronó primero en la competencia, sino que estableció 4 nuevos récords, literalmente aplastando a la competencia femenina. Paradójicamente, este sujeto ni siquiera se tuvo que mutilar con una cirugía de cambio de sexo. Simplemente dijo, yo soy mujer. Ganó y hasta le felicitaron. Hombre biológico vence en división femenina en ciclismo, ahí abajo también. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Es cierto lo que dices, Agustín? De que la ideología de género está interviniendo en los criterios deportivos, haciendo que varones biológicamente que se autoperciben como mujer están compitiendo contra mujeres, poniendo en peligro la integridad física de las mujeres. En el caso de deportes de contacto físico, donde la superioridad biológica es determinante. Bueno, según esta noticia, lo que dice Agustín Laje es cierto, es verdad. Vamos a ver si es cierto en otras noticias, vamos a examinar para ver si la teoría se cae o se sostiene. Ver caso Ostorm en Canadá, Infobae. Ahí está la noticia. Vamos a ver otra noticia. La Corte Suprema francesa prohíbe el género neutro como identificación civil sexual. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. El Tribunal Supremo francés, la máxima autoridad judicial estatal en Francia, ha anulado la asignación de género neutral a un ciudadano. El Tribunal Supremo francés, la máxima autoridad judicial estatal, ha anulado la asignación de género neutral. El texto de la sentencia afirma que aceptarlo tendría profundas repercusiones en las reglas de la ley francesa. Por ejemplo, ¿a dónde va, a qué baño va el de género neutro? ¿Al de las mujeres? ¿Al de los varones? El caso llegó al máximo órgano judicial de Francia, que determinó que la distinción entre hombre y mujer es necesaria para la organización social y legal de la cual es piedra angular, y que el reconocimiento de un género neutral tendría profundas repercusiones en el francés y en la ley que requeriría cambios legislativos según recoge la sentencia. Vemos cómo acá se está dando marcha atrás con respecto a la ideología de género. Gaetán, un psicoterapeuta de 65 años que vive en el este de Francia, dijo que le habían dado un nombre masculino. Este hombre se casó a los 42 años y luego adoptó un niño con su esposa. En agosto del 2015, un juez del Tribunal de Familia de Tours, su ciudad de nacimiento, aceptó el género neutro en sus documentos. Sin embargo, en marzo del 2016, el Tribunal de Apelaciones de Orleans anuló el fallo argumentando que requeriría el reconocimiento bajo la apariencia de una simple rectificación de sus registros personales de la existencia de otra categoría sexual. Según los abogados de Gaetán, Mila Petkova y Benjamin Picht, el Tribunal Supremo se niega a reconocer la verdadera identidad de estas personas que no son ni hombres ni mujeres. La verdadera identidad, ¿no? Ahora de repente ya hay verdad, ¿no? En un comunicado, los abogados del demandante dijeron que esta decisión constituye violencia y discriminación del solicitante y de personas más ampliamente intersexuales. Como vemos, está en juego. De hecho, en España la izquierda está proponiendo que los médicos ya no digan
felicidades, ha nacido un varón, felicidades, ha nacido una mujer. El médico tiene que decir, felicidades, ha nacido un nuevo individuo de la especie humana. ¿Verdad? Ahí tenemos otra noticia. Transexual quiere ser hombre. Otra vez, porque ser mujer es muy agotador. Miércoles de octubre del 2014, a sus 31 años, Chelsea ha decidido que quiere quitarse los pechos y volver a tener pene a costa de los contribuyentes, es decir, a costa del Estado. Gran Bretaña dice, es agotador ponerse maquillaje y usar tacones. Este es uno de los argumentos que esgrime Chelsea Atherley, transexual, para volver a ser hombre después de haberse operado hace ya 8 años, a costa también del Estado. Tal y como recoge Mirror, Matthew quiere volver a ser un varón y que el Servicio Nacional de Salud británico pague los gastos de su operación. A sus 30 años, Chelsea ha decidido que quiere quitarse los pechos y volver a tener pene a costa de los contribuyentes. Está atentando en contra del bienestar común y de la libertad de nosotros. Que no quiero que mis impuestos se escojan y se usen para estas cosas. Siempre he deseado ser mujer, dice, pero ninguna cirugía puede darme un cuerpo femenino real, así que siento que estoy viviendo una mentira, relata el joven, entre cuyos argumentos para volver a cambiar de sexo se encuentran también la depresión y ansiedad sufridas a consecuencia de la hormonación. Me he dado cuenta de que sería más fácil dejar de luchar y aceptar que nací hombre, asegura ahora. La joven, que vive de las prestaciones sociales, dice que no puede trabajar porque ni siquiera se encuentra bien consigo misma. Ahora he decidido que quiero volver a vivir como Matthew, dice. Necesito esas nuevas operaciones por el bien de mi salud mental, sin importarle que sea el sistema sanitario público el que se haga cargo de los gastos. De momento ya he comenzado las inyecciones nuevamente de testosterona. ¿Es cierto entonces que la ideología de género está afectando el sistema económico porque el presupuesto que está dado para curar a la gente de cáncer o de enfermedades difíciles tiene que invertir en que el varón que se quiere hacer mujer se ponga los pechos y se corte el pene y luego cuando se arrepiente se vuelva a poner el pene y se vuelva a cortar los pechos? ¿Está pasando o no está pasando? Bueno, según todas estas noticias, lo que dice el AGE es cierto. Hay una mujer que quiere ser parapléjica. Se autopercibe parapléjica en Estados Unidos y quiere que el gobierno de los Estados Unidos, con plata de los contribuyentes, le pague una operación que le rompa la columna vertebral y que se ve a sí misma inválida, porque ella no es inválida, pero se autopercibe inválida. Entonces quiere que el Estado le pague la operación para que le rompan la columna vertebral y así ella puede objetivar y ver en el espejo lo que ella autopercibe en la mente. Aprovechando la incoherencia de la ideología de género, ahí tenemos el señor, un hombre abusador de niños alega ser niño de 9 años, atrapado en el cuerpo de adulto. Claro, si el sexo biológico no nos dice, si el cuerpo biológico no nos dice el género, el sexo, ¿por qué va a decir la edad? ¿Por qué tiene que ser un criterio la biología? Si la ciencia es un invento de la burguesía, ¿no? El pedófilo acusado Joseph Roman utilizó ese argumento en su defensa luego de admitir algunos crímenes, informó el Chicago Tribune.
Hombre gana campeonato de pesas en categoría femenino. Un hombre de 36 años acusado de agredir sexualmente a 3 niñas de 8 años o menos dijo en su defensa que en realidad él es un niño de 9 años, atrapado en el cuerpo de un adulto. ¿No tiene derecho un niño de 8 años a tener noviecita? ¿Y quién le va a decir, quién va a ser tan desalmado en decirle al hombre, oiga, usted está enfermo, usted no tiene 9 años, usted no tiene derecho a con su autopercepción hacer lo que usted quiera? ¿Quién va a ser el desalmado de poner en su lugar al delirio de este hombre? Tiene razón Agustín Laje cuando dice que la ideología de género está afectando el bienestar social, el bienestar económico, la libertad de expresión, la integridad de la mujer y de los niños. Bueno, según lo que estamos viendo acá en estas noticias, ¿sí? Lo que dice Agustín Laje es cierto, es cierto. Otro caso, otra noticia. Otro caso lo vimos también el año pasado cuando Gillian Verden, también un hombre biológico de 36 años, dominó la división femenina del ciclismo del Tour de Tucson, un concurso anual de ciclismo en Arizona que atrae a miles de ciclistas aficionados y profesionales. Otros casos en el deporte, así como esto ha ocurrido, podremos ver hombres golpeando salvajemente a mujeres en campeonatos de boxeo y en artes marciales, en la categoría femenino, y apoderándose de los primeros lugares y sus premiaciones. Acá en la Argentina, la mejor jugadora de hockey es un hombre. Lo mismo aplica para todos los deportes. En los hombres, por su capacidad física natural, tienen amplias ventajas como el atletismo, fútbol, baloncesto, tenis. Porque claro, la fuerza biológica no desaparece hablando. La percepción no hace que el varón biológico tenga menos fuerza. Tal fue el caso de Fallon Fox, luchador de artes marciales mixtas, que aunque operado pero con la fuerza de un hombre, rompió la cuenca de un ojo y dejó con conmoción cerebral a su oponente femenina en 2015. Su oponente, Tamika Brents, sufrió una lesión ocular grave en su hueso orbital dañado. Precisó 7 grapas después de que luchara contra Fox. Violador de 2 niñas se cambia de sexo y lo trasladan a la cárcel de mujeres. Adivinen qué hizo este violador de niñas que se declaró mujer y lo enviaron a la cárcel de mujeres. Adivinen qué hizo con las otras mujeres. Otro caso en la misma línea fue noticia ayer. Se trata de Martin Potting, sentenciado a cadena perpetua en el Reino Unido hace 12 años por abusar sexualmente de 2 niñas. Se sometió a un procedimiento de cambio de sexo y ya ha sufrido traslado de la prisión de máxima seguridad en Whitmore, en Cambridgeshire, la cárcel de mujeres en Brosefield, en Ashford, Inglaterra. ¿Tiene razón o no tiene razón cuando dice que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios y arbitrarios desarraigan la sexualidad de su biología y su naturaleza humana para explicarlas exclusivamente en la cultura? Nosotros acá tenemos un cuadro. En este cuadro nosotros tenemos el sexo, la sexualidad y el género. En el sexo está la biología, que es objetivo, se es varón o se es mujer. Y ahí están, obviamente, lo genético, ¿sí? Lo genético del XX, ¿no es cierto? Y el XY para el varón. Y ahí están las gónadas, ahí está lo morfológico de las gónadas, que es lo fisiológico. Entonces, en lo biológico está dado la genética. En la genética se da la sexualidad, que es objetiva. Está en el cuerpo, está en la biología. Eso es lo más objetivo que hay en el hombre.
Y viene dado en las gónadas, en los genes, ¿no es cierto? Después tenemos un aspecto de la vida humana que es subjetivo y objetivo, que es la sexualidad. La sexualidad tiene que ver con las representaciones mentales, afectivas, emocionales, con lo psicológico, espiritual y la orientación sexual. ¿Cómo yo quiero vivir mi sexualidad? Todas las conductas son sexuadas, son objetivamente sexuadas, porque yo todo lo que hago como varón, lo hago como varón. Yo hablo como varón, respiro como varón, duermo como varón, sueño como varón, bostezo como varón, metabolizo como varón, imagino como varón, amo como varón, porque soy varón. Todas las conductas son sexuadas, pero no todas las conductas son sexuales. Las conductas sexuales son las psicológicas. Yo, en mi psicología, me percibo como en mi biología, reconozco que mi biología es mía o rechazo mi biología. Si yo en mi psicología, en mi representación mental, reconozco mi biología, entonces ahí está la integridad, porque hay continuidad entre la biología y la psicología. Ahora, si yo rechazo mi cuerpo, hay una discontinuidad y una ruptura, se pierde la integridad. La personalidad del varón es masculina, la personalidad de la mujer es femenina, eso es la psicología, esa es la sexualidad. La espiritualidad en el sentido de la vida, la autocomprensión en referencia al otro, las vivencias, las representaciones, el autoestima, las emociones y las voliciones referenciales, las conductas de relaciones sexuales. Las sexuadas vienen en el sexo, las sexuales vienen en la sexualidad. Y hay otro aspecto que es el género. El género es lo más subjetivo que hay, o lo intersubjetivo, es psicosociocultural. Evidentemente en el género están las representaciones culturales, los papeles y los roles sociales del varón y de la mujer, lo que significa, lo que representa ser simbólicamente masculino y femenino. Ahí está la ética, aquello, el deber del varón, el deber de la mujer, ¿cierto? Ahí está la perspectiva de género, que no es lo mismo que la ideología de género. La perspectiva de género es contemplar que el varón y la mujer son distintos. Por lo tanto, en la Argentina se jubilan las mujeres 5 años antes. ¿Por qué? Porque se capta la diferencia. La diferencia entre la ideología de género y la perspectiva de género es que la perspectiva de género reconoce la diferencia. La ideología de género las disuelve. Entonces, hacer política con perspectiva de género es entender que el varón y la mujer en la sociedad son distintos y que la ley las tiene que tratar como distintos, porque son distintos. Ahí surgen las costumbres, los usos y las costumbres de lo que es masculino, de lo que es femenino, y ahí surgen las leyes diferenciales. Hay una ley para los varones, hay una ley para las mujeres. ¿Por qué? Porque objetivamente hay una diferencia entre el varón y la mujer. O sea, la perspectiva de género es distinta a la ideología de género. La ideología de género disuelve las diferencias que se las entrega a la autopercepción. En cambio, la perspectiva de género parte de la diferencia objetiva. Hacer leyes con perspectiva de género es decir, a ver, nosotros vamos a legislar a la mujer en el horizonte de comprensión de lo que es ser mujer. Y vamos a legislar para el varón en el horizonte de comprensión de lo que significa ser varón. Entonces, ¿qué es lo que hace la ideología de género? La ideología de género, como dice Agustín Laje muy bien, Judith Butler, en realidad el sexo siempre fue género, es decir, todo esto biológico es una construcción cultural, es un invento de la cultura. Acá está Michel Foucault. La realidad biológica, el hombre como un ser viviente, hablante y trabajador, es una construcción del discurso. Es una construcción del discurso. ¿No es cierto? Bueno, ahí estamos entonces. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
cuando nosotros comprendemos que esto es así. Primero, reconocer que la ciencia parte de la biología y que si la ideología de género dice que todo es cultura, en realidad le está entregando a las ciencias del espíritu lo que es de las ciencias naturales. Y recuerdo a Marx, porque Marx dice, solo conozco una ciencia, la historia, es decir, le da a la ciencia social el carácter de ciencia tucuj. Nosotros sabemos que la ciencia natural es más objetiva que la ciencia social, porque la ciencia social estudia a los entes libres, en cambio la ciencia natural estudia a las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿tiene razón o no tiene razón Agustín Laje cuando define como define? Sí, tiene razón. Es un conjunto de ideas, de ideología, de ideas anticientíficas, porque no reconocen las gónadas, lo genético, lo gonádico, lo morfológico, lo fisiológico. No, no reconoce, lo niega. Que con propósitos autoritarios, ¿cuál es el propósito autoritario? Imponer por la fuerza que aquellos que se autoperciben de una determinada manera tienen que obligar a los demás a hacerlo. ¿Para qué? Para ampliar el horizonte del sujeto social que es el oprimido. Cuando el feminismo se radicaliza, amplía el horizonte, amplía la categoría de oprimido, incluso aquellos que se autoperciben como mujeres. ¿Para qué? Para tener más ejército de reserva y así poder ampliar las víctimas, porque si el marxismo no encuentra víctimas, las crea. Si las víctimas no existieran, el marxismo las inventaría. Si el conflicto no existiera, el marxismo lo inventaría. Bueno, eh, este es, este es el tema. Este es el tema. El tema es, nosotros nos damos cuenta que lo dado es lo biológico, que en la psicología hay un reconocimiento de lo dado y que en la cultura hay una vivencia de símbolos y representaciones en base a lo biológico y a lo psicológico. Lo primero, lo segundo y lo tercero. No es que no hay que hablar de género, hay que poner al género en su lugar. Poner al género en su lugar es reconocer que es cultural. Pero Judy Butler dice, no, el sexo es género, o sea, lo primero es la cultura y la biología es una construcción de la cultura. Bueno, este es el antropologismo, todo es cultural. ¿Por qué? Porque no hay verdad objetiva, porque no hay hechos, hay interpretaciones, ahí viene Nietzsche. Porque la verdad es violenta, ahí viene Bátimo. Porque el arte resuelve los problemas del hombre mejor que la ciencia. Ahí viene Rorty. Porque ha muerto la realidad, como dice Baudrillard en El crimen perfecto. Bueno, ese es el problema. Ahí está el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a hablar de la realidad. Existe la realidad, es independiente de nosotros y podemos conocerla. Existe la realidad, esa es la ontología, es independiente de nosotros esa realidad. O sea, ahí afuera hay un perro y hay una piedra, y que exista un perro y una piedra no depende de que el hombre lo conozca. Las piedras van a existir aunque el hombre no las conozca. La existencia de las cosas no depende de que el hombre las conozca o no las conozca. Y podemos conocerla, la realidad, no sin problemas, no sin dificultades, pero se puede conocer la realidad. Es más, se debe conocer la realidad. Porque para las relaciones políticas hay que basarse en criterios objetivos, no en criterios subjetivos. Yo me autopercibo alemán, así que yo quiero que el Estado alemán me pague a mí
un subsidio como alemán y que me dé visa como alemán porque me autopercibo como alemán. Por supuesto, yo puedo hacer el trámite de nacionalización, pero nadie va a decir que yo soy alemán de nacimiento. Las cosas son lo que son, no lo que uno quiere que sean. El hombre es lo que es, no lo que uno quiere que sea. La historia es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Y por último, rescatamos el principio máximo de la filosofía realista, que es el de Santo Tomás de Aquino. Contra facta non fit argumentum. Contra los hechos no hay argumento. Y aquel que quiere hacer política en contra de la realidad y en contra de los hechos, está rompiendo a la sociedad en 1000 pedazos. Salud para Agustín, que acabamos de probar filosófica, periodística y científicamente que su definición es correcta. Nos vemos.